En este momento, en línea telefónica, estamos con Arturo Posada, periodista del diario El Norte de Castilla y quien ha sido parte de la cobertura en dicho medio de lo sucedido con Gonzalo Plata esta madrugada española y este accidente de tránsito. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue que llegó la noticia en la mañana española, cómo se ha ido desarrollando y obviamente cómo se encuentra la situación de Gonzalo Plata. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues un poco los detalles que conocemos los hemos sabido a primera hora de esta mañana, de este miércoles, aquí en España es festivo, cuando nos ha llegado al periódico la información y también las imágenes de un accidente que se había producido en el centro de la ciudad. Pues en este siniestro, uno de los protagonistas nos sorprendía saber que era Gonzalo Plata, ¿no? El jugador ecuatoriano del Real Valladolid y una de las estrellas del equipo. Rápidamente nos hemos puesto con la información y hemos podido confirmar que efectivamente se trataba del jugador que acompañaba a otro futbolista también ecuatoriano que estaba a prueba en el Numancia de Soria, también aquí en España. Y las informaciones que tenemos es que al final se trata de un golpe entre el vehículo que conducía Gonzalo Plata y un taxi en el que viajaba también una pasajera, y que en el control de alcoholemia que se le ha practicado al futbolista pues ha arrojado una tasa positiva, con lo cual estamos hablando de que este es un asunto que, al margen de las consecuencias deportivas que tendrá en el Valladolid y la sanción interna del club, pues también tendrá una investigación policial y judicial, ¿no? Que se puede, es muy pronto aún para aventurarlo, porque tendrán que ser los investigadores los que lo determinen, pero se puede enfrentar a una sanción económica y, por supuesto, también a una sanción penal. Digamos que puede estar penado con prisión según cómo se den las investigaciones y que al final determine la investigación. Esto es una cosa que habrá que determinar en su momento, pero desde luego la noticia ha impactado mucho aquí en Valladolid, porque se trata de un futbolista que es muy querido, o que era hasta este momento muy querido por la afición, por su juego, y también ha sorprendido un poco dentro del propio club, ¿no? Porque se tendría por un jugador bastante tímido, incluso un poco introvertido, y del que no se esperaba que protagonizase una situación de este tipo. Y vamos a ir por partes, mi estimado Arturo. A ver, el incidente entonces implica el vehículo de Gonzalo, y tú me corriges si me equivoco, que entiendo él lo manejaba junto con este jugador Jaime, que es de los registros de Independiente, estaba haciendo la pasantía o las prácticas en Numancia. Involucra el taxi donde iba obviamente el conductor, más una pasajera, una señora, entiendo, de alguna edad avanzada. Y también esto trae averías a una tienda, a un almacén, a una parte de la ciudad, ¿es así? Sí, es correcto. Es una óptica que está justo en esa confluencia entre dos calles muy céntricas de Valladolid. Son dos calles que están de un solo carril, limitadas a 30 kilómetros por hora, o sea, es como todo el centro de la ciudad. Son calles donde no se puede circular muy rápido, aunque por las imágenes que tenemos y por lo que hemos visto en las fotografías y en algún vídeo, con el coche, en este caso el taxi, volcado, y el frontal del vehículo de Gonzalo Plata destrozado, nos hace suponer que, desde luego, la velocidad no era la permitida, ¿no? Que incluso se superaba. Uh-huh. Efectivamente, en el taxi viajaba, lógicamente, además del conductor, una mujer. En principio, tanto el conductor del taxi como esta pasajera pues han resultado con heridas leves. Estamos hablando de un accidente que en principio no ha tenido unas consecuencias muy graves, como digo, pero vistas las imágenes el desenlace podría haber sido otro y bastante más preocupante. Todo esto, claro, lógicamente ha llenado de indignación también a muchos aficionados del Valladolid, que hasta este momento pues eran muy partidarios de Gonzalo Plata, y que ahora mismo pues incluso se están planteando al club que no sé si este jugador, no sabe si este jugador es merecedor de continuar la disciplina blanquivioleta, pero esa es una cuestión que también tendrá que determinar el club en su momento. Y en principio el Valladolid, que sí que parece que anuncia una sanción interna dura o contundente contra el jugador una vez que se aclaren todos los hechos, en principio no se plantea la posibilidad de una rescisión de contrato. Correcto.
En la información policial, en lo que se conoce acá como el parte policial, se conoce de dónde salía Gonzalo Plata. Él salió de su domicilio, salió de la casa del amigo, salió de algún club. Bueno, eso no se sabe, eso todavía está bajo investigación. Lo que sí sabemos es que se produce a las 6:45 de la madrugada de un día, bueno, día festivo, como digo aquí en España. Bueno, entonces se supone que a esas horas el futbolista, y según el régimen interno del propio Real Valladolid, no podría estar de fiesta, no podría estar, digamos, fuera de su domicilio, ya que apenas 3 horas más tarde debía estar ya en las instalaciones del estadio José Zorrilla para preparar el entrenamiento que comenzaba a las 11 de la mañana. Con lo cual, en principio, Gonzalo Plata estaría incumpliendo el régimen interno del propio club. Lo cual le va a traer sanciones. Ya no ha entrenado hoy, entiendo que se prepara una disculpa pública. ¿Cómo era el momento de Gonzalo hasta antes de esto? Te he escuchado en algunas ocasiones, estaba ganándose a la afición, acá lo hemos visto en los resúmenes, en los partidos en vivo, estaba teniendo un buen momento. Él llegó a préstamo al Valladolid. ¿Cómo está su situación contractual? Sí, él está a préstamo aquí. Bueno, el club dispone de una opción de compra a final de temporada. En principio su actuación aquí en Valladolid está siendo bastante positiva, un poco condicionada por los viajes que tiene con su selección, con Ecuador, ¿no? Esto evidentemente no es culpa ni suya, ni de Ecuador, ni del Valladolid, pero el problema que tienen los equipos que están en la segunda división española es que la competición no para, a diferencia de lo que sucede con equipos de la primera división. Con lo cual, Gonzalo Plata ha permanecido unas semanas en Valladolid y otras muchas semanas de viaje con su selección, con lo cual no ha tenido mucho tiempo para sentarse en el equipo. Aún así, aun con todos estos condicionantes, se ha convertido en un jugador muy, muy destacado en el Valladolid, donde está teniendo grandes actuaciones, donde está demostrando ese talento futbolístico que atesora. Bueno, ya incluso ha marcado unos cuantos goles para el tiempo que ha disputado con el equipo. Y realmente pues está un poco explotando, ¿no? en la Liga Española, aunque sea la segunda división, como futbolista. Ahora, más allá de la información, voy por tu opinión, estimado Arturo. ¿Crees que esto termine pesando en una decisión del Valladolid? ¿Cómo es la dirigencia en este sentido del cuadro español? ¿Cuidan mucho la disciplina? Digo, por ejemplo, para hacer una opción de compra, como para permanecer con el jugador. Sabemos que esto no es muy bien visto en los clubes a nivel del mundo, y en Europa es mucho más castigado, pero en el cuadro del Real Valladolid, ¿cómo se han manejado esto en anteriores ocasiones, o cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que el Valladolid realmente va a aplicarle una sanción interna que va a ser contundente, como te comentaba antes, pero creo que hay que diferenciar un poco la parte, digamos, de régimen interno con lo que es las condiciones futbolísticas del jugador, que luego es un futbolista muy, muy interesante y que puede ser importante para Valladolid también en el futuro. Yo creo que dependerá un poco de cómo vayan evolucionando los acontecimientos con Gonzalo Plata. Mañana el futbolista tiene previsto hacer una comparecencia ante la prensa, por lo que sabemos va a mostrar su arrepentimiento, va a disculparse. También nos consta que el jugador está muy afectado por todo lo sucedido, muy arrepentido, se ha dado cuenta de la magnitud de la situación que ha creado, y bueno, también en el club se entiende un poco que se trata de un jugador joven, se trata de un futbolista, bueno, que quizás también puede tener, entre comillas, derecho a equivocarse, aunque eso no resta gravedad a la situación, porque el propio club es consciente que se trata de un acto muy grave, pero también se entiende que, bueno, teniendo en cuenta las circunstancias de su juventud, de que lleva poco tiempo en el equipo, pues quizá pueda tener cierta... que se pueda entender de alguna manera desde dentro del club, sobre todo si el jugador va a mostrar, como parece ser, un arrepentimiento claro, y se va a dar cuenta de que realmente estamos hablando de fútbol profesional, que tiene unas exigencias y que la juventud tampoco puede servir como para amparar este tipo de conductas. Gonzalo físicamente salió bien del vehículo, el acompañante, el ecuatoriano Jaime, también lo hizo. ¿Conoces al respecto?
Y lo que me comentas de mañana, ¿esto será una rueda de prensa o simplemente quizá un comunicado, un video ahora en las redes sociales de Gonzalo? ¿Se va a permitir presencia de la prensa mañana? Sí, bueno, vamos por partes. En principio sí, el jugador ha salido ileso del vehículo, también su compañero, su compatriota, en este caso el futbolista del Numancia. De hecho, bueno, hoy había algunas dudas en el entrenamiento del primer equipo, porque en principio algunos empleados del club sí que esperaban, algunos responsables del club, sí que esperaban que Gonzalo Plata pudiera incluso participar en la sesión de entrenamiento. Bueno, eso indica que realmente no tiene ninguna lesión después del accidente y podría haberse ejercitado con normalidad. De hecho, Plata ha estado trabajando en el gimnasio, no ha llegado a salir al césped, ha llegado a trabajar con sus compañeros. Al final se ha decidido que fuera así, pero en principio ha habido empleados que le han visto dentro del gimnasio y no tenía ningún problema. Por otra parte, mañana va a ser una comparecencia de prensa con periodistas, con preguntas. Va a estar acompañado Gonzalo Plata por el director deportivo del Valladolid, que se llama Fran Sánchez, y bueno, van a un poco a explicar la situación. Y sí que en principio sí que se van a admitir preguntas. No va a ser un comunicado en las redes sociales, no va a ser un vídeo de arrepentimiento, sino que va a ser una comparecencia, bueno, con todas las de la ley, con periodistas, porque el Valladolid desde el primer momento ha querido un poco asumir la situación de esta crisis y rápidamente ha emitido un comunicado lamentando y condenando los hechos, anunciando sanciones si finalmente la investigación interna pues determina que Gonzalo Plata ha sido culpable de este accidente. Y mañana también el propio jugador, por lo que sabemos, la información que manejamos, ha sido el que ha pedido un poco comparecer públicamente para dar explicaciones a través de los medios de comunicación, de la prensa, y mañana estará arropado por el propio director deportivo del Real Valladolid, Fran Sánchez. ¿Qué repercusiones con las autoridades municipales puede tener esta acción de Gonzalo Plata, o qué va a tener bajo las normas de la ciudad? ¿Y hace cuánto no pasaba esto en la ciudad? Que uno de los jugadores del equipo de la ciudad pues esté envuelto en un accidente de tránsito en estas condiciones. Sí, bueno, realmente las leyes en este caso son leyes más allá de lo municipal, son leyes estatales, son leyes del país. Están este tipo de conductas de conducción temeraria, si finalmente se confirma que es así, pues están recogidas en el Código Penal con penas de cárcel. En principio, cualquier persona que cometa este tipo de delitos, si la pena de cárcel al final, si hay una sentencia judicial y es inferior a los 2 años de prisión, como podría ser el caso si la investigación lo determina así, no tendría que entrar en prisión al ser una condena menor a 2 años, en el caso siempre que no tenga antecedentes previos. Y lo que me comentas de otros futbolistas implicados, pues hace ya unos años, en el año 2014, hubo otro futbolista llamado Gilberto Alcatraz, colombiano, que también sufrió un accidente de madrugada, también en otra vía de Valladolid, en otra calle de Valladolid. En este caso pues también salió ileso. Fue un accidente en el que estuvo implicado solamente él, con lo cual bueno, no tuvo mayor repercusión más que la propia. Y también hace ya bastantes años más, en el año 1999, un brasileño llamado Arilson también tuvo un accidente, un percance, tras atropellar con su coche a una joven que iba conduciendo una motocicleta, y también dio positivo en test de alcoholemia. Son los casos que recordamos también como más recientes, aunque no tan recientes en el caso de Arilson. Lamentablemente los 3 casos de jugadores latinoamericanos y de hecho sudamericanos es algo que lleva el jugador sudamericano atrás, es decir, este jugador puede caer en indisciplina más fácil que quizá los otros del plantel. Bueno, yo no creo que sea no tiene por qué ser exactamente así. Sí que es verdad que en los 3 casos se trata de jugadores sudamericanos. Es verdad que bueno, a veces las vivencias personales de cada jugador son muy diferentes y no tiene por qué ser latinoamericano para cometer este tipo. De hecho, bueno, en otros clubes españoles, no en el Valladolid, pero ha habido jugadores
de españoles o de otra nacionalidad que también se han visto implicados en situaciones de este tipo, con lo cual no creo que tenga que ver con la condición de sudamericanos, pero también, bueno, en muchas ocasiones se trata de futbolistas que no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus actos. En el caso de Gonzalo Plata, pues también de un chico joven que a lo mejor no es capaz, ¿no?, de medir esa responsabilidad que tiene, y bueno, que si fuera a lo mejor otra persona, pues desde luego el accidente sería igualmente grave, ¿no?, pero tendría mucha menos repercusión en lo que es la persona que lo comete, y no se dan cuenta también un poco que están representando a un club, ¿no?, a un club que, bueno, que está a punto dentro de unos años de cumplir los 100 años y bueno, también tienen una responsabilidad añadida, ¿no?, como futbolistas, como ejemplo, ¿no?, como para muchos chicos jóvenes, para muchos niños, y realmente no se dan cuenta de las consecuencias que tienen sus actos en su vida privada, que aunque sea una vida privada, lógicamente, también en este tipo de situaciones al final acaban afectando a la imagen del propio club. Arturo, la última, tú nos comentabas que este tipo de infracciones normalmente tienen la repercusión de cárcel, pero vemos, y pasa mucho, que cuando lo hacen figuras públicas, cuando lo hacen jugadores, no termina siendo así la sanción. ¿Por qué será esto? Bueno, es que realmente en esta situación tampoco sabemos exactamente cómo ha sido el accidente. O sea, no podemos ejercer nosotros de jueces y culpar, en este caso, a Gonzalo Plata o a cualquier persona que tiene un accidente sin conocer cómo se ha producido. Sí que sabemos, evidentemente, en las circunstancias que no son favorecedoras, el hecho de que haya arrojado pues es una tasa de alcoholemia positiva, que eso lleva a una conducta o a una sanción económica y una sanción incluso penal según sean los acontecimientos. Sobre lo que me comentas de por qué en algunos casos salen jugadores de este tipo absueltos de estas situaciones, pues hombre, yo creo que la justicia debería ser igual para todos, ¿no? Pero también en ese igual para todos incluye que hay que investigar bien las causas de los accidentes, y realmente si al final se determina que la responsabilidad no es del futbolista, pues lógicamente tendrán que quedar absueltos. En cualquier caso, en este tipo de situaciones lo mejor es dejar que la justicia actúe, que la investigación siga su curso y que sean los investigadores los que determinen cómo se ha producido el accidente, y los jueces los que determinen qué tipo de sanción debe caer sobre las personas implicadas. Arturo Posada, el colega desde Valladolid, aquí